Se vaya, digamos, a enfrentar a los medios. Por ahora no está atendiendo prensa. Por ahora no está teniendo prensa. ¿Y Claudia López la vamos a tener en algún momento? Claro que sí, eso fue una promesa, ella nos lo dijo, nos lo envió por escrito, pero está fuera del país, dice que está pensando, está evaluando cuál va a ser su futuro político y en marzo lo hará público. Bueno, pero hoy es el día de Luis Ernesto y hoy es el día de Jorge, para que nos cuenten sus ideas de ciudad, para que nos hablen sobre la capital, para que nos dejen saber o nos demuestren qué tanto conocen sobre nuestra ciudad y sobre lo que no conocen de nuestra ciudad. Lo primero y lo más importante son algunas reglas de juego, que son muy pocas realmente, porque como son dos, la posibilidad de que se interrumpan y la posibilidad de que hablen pues, es mucho más sencillo que cuando uno tiene un panel de 5 o 6 personas. Así que esta puede ser una conversación que fácilmente pueden llevar y cuando se considere que nos estamos extendiendo las respuestas, pues yo trataré de hacérselo saber y voy a ir más o menos manejando un cronómetro como para que de alguna manera esto no se vuelva aburrido. Jorge y Luis conocen muy bien de medios de comunicación y esta no es, pues precisamente por la mañana no echarse unas letanías no necesariamente es lo más efectivo, ¿verdad? Y tampoco para ustedes. Así que antes que nada es importante que cada uno se presente, diga qué ha hecho, por qué está luchando por la alcaldía de Bogotá. Empecemos con Jorge. Jorge, ¿por qué usted está buscando la alcaldía de Bogotá? Cuéntenos un poco, cuéntele a la audiencia de dónde viene usted y quién es usted. Yo estoy aspirando a la alcaldía porque yo sé gobernar. Yo estuve 4 años gobernando la ciudad, ejecutando el presupuesto y mostrando resultados en 3 secretarías del despacho, en la Secretaría Privada, en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Integración Social, donde manejamos un presupuesto superior a los 2.5 billones de pesos. Y además estoy buscando ser candidato en una consulta interpartidista que permita que ganemos la alcaldía, porque hay una gran responsabilidad sobre las próximas generaciones en torno a la ciudad que necesitamos. Voy a decirles de una vez aquí cuál es el lema de mi campaña, porque no teníamos lema. ¿Eso es una noticia? Claro que sí. Muy bien. El lema de la campaña es Bogotá Viva. Bogotá Viva. Y lo explico rápidamente como una propuesta que tiene que ver con la ética bioecocentrista. Ajá. Que nos permite considerar el todo, el ser humano, con sus derechos, con su identidad, el territorio, el agua, el aire. Esto no es un problema de izquierda ni de derecha. A Bogotá hay que salvarla de un desastre ecológico y no es alarmismo. En esa dirección vamos a trabajar, incluso hasta con los seres vivientes, ahora que está de moda la caza deportiva y las corridas de toros. Defendemos los animales también. Entonces estamos haciendo un ejercicio que no es más que el resumen de una vida dedicada a eso, a los derechos humanos, a la justicia social, a la inclusión, a la educación, una vida dedicada al servicio de la gente. Luis Ernesto Gómez, del Movimiento Activista. ¿Quién es usted y por qué se está lanzando a la alcaldía de Bogotá?
Luis Carlos, un saludo a toda la audiencia de la FM. Yo soy Luis Ernesto Gómez, soy un activista por la innovación democrática. Soy economista y politólogo de la Universidad Humboldt de Berlín. Nacido en Medellín, crecí aquí en Bogotá. Fui al colegio aquí en Bogotá, después me preparé en Inglaterra con una maestría en Gobierno y Política Pública de London School of Economics. Y desde que regresé a Colombia en el año 2010 he estado dedicado a lo público. He estado dedicado a lo público primero en actividades al interior del Partido Liberal, donde milité durante muchos años, preparando, trabajando en la campaña presidencial de 2010, después en el sector trabajo, donde fui director de planeación del Ministerio del Trabajo, donde fui director de la Agencia Nacional de Empleo, un proyecto que abrió oficinas de empleo por todo el país y que fue, digamos, un punto de partida para toda la política de generación de empleo, especialmente en jóvenes. Después ejercí como viceministro de Empleo y Pensiones, trabajando en los temas de formación para el trabajo, generación de empleo, y después como viceministro del Interior hasta el año pasado, donde decidí retirarme del gobierno para apoyar la candidatura de Humberto de la Calle. Hoy estoy aquí porque estoy convencido que haciendo más de lo mismo en Bogotá no vamos a lograr vivir mejor, porque los alcaldes y los concejales, por capaces que sean, no pueden transformar una ciudad si no logran que los ciudadanos se activen, y por eso activista, que se activen en torno a los cambios que requiere esta ciudad, que son cambios culturales profundos, Luis Carlos. El problema de basuras, el problema de movilidad, los problemas de contaminación de Bogotá, de protección ambiental, pues claro que se pueden conducir con normas y acuerdos que saquemos desde el Consejo de Bogotá, en los que tendremos una lista del Consejo por activista, y también obviamente desde la administración. Pero si los ciudadanos no se involucran con cambios culturales profundos en la forma como consumen, en la forma como reciclan, como disponen de sus residuos, como están educando a sus hijos, como están movilizándose, pues sin duda alguna Bogotá se va a seguir deteriorando y la administración pública va a seguir por un lado y los ciudadanos por otro. ¿Tiene lema su campaña? Pues nosotros estamos dedicados justamente a eso, un cambio cultural profundo, a que en Bogotá tengamos activistas, ciudadanos del común. Pero todavía la línea no la tiene. No, porque aquí hay un tema que hemos decidido un activista. Yo aquí no vengo en representación de Luis Ernesto Gómez, una obsesión de ser alcalde de Bogotá. Vengo en representación de un colectivo muy grande de activistas, activistas ambientalistas, animalistas, activistas de género, empresarios activistas que están haciendo las cosas bien desde la construcción, desde la tecnología. El lema sería como activista. Entonces, no, y lo que te voy a decir es, nosotros vamos a estar trabajando todo el mes de febrero. Sí.
metro, pero yo creo que hay que decirla con franqueza, le ha tomado el pelo al metro y lo que sí ha hecho es seguir montando trancales de Transmilenio. La prioridad de él siempre ha sido Transmilenio, en eso pues todos los bogotanos lo sabemos y por eso el tema del metro ha venido ahí relegado, estamos en cuarto año de gobierno, no se sabe si se va a adjudicar, él dice de todas las maneras que se va a adjudicar los estudios, pero la única solución de movilidad masiva para Bogotá es un metro, sin duda alguna, porque hoy los pasajeros de Transmilenio, los pasajeros del SITP se están bajando. El pasaje acaba de subir y está subiendo es porque la gente está buscando alternativas, porque uno no puede obligar a la gente a subirse. Luis Ernesto, se necesita un sistema multimodal. No, claro, pues déjame terminar. Sin duda no es la única, pero como la pregunta se trata del metro, hay que decir, el metro tiene que ser absoluta prioridad de la próxima administración y en esto coincido con Jorge. Nosotros no podemos tener complejo de Adán, Jorge. Nosotros recibiremos una ciudad el 1 de enero y el 1 de enero tendremos unas realidades sobre qué se adjudicó, sobre qué está contratado, qué tiene estudios y diseños, que está en fase 3 y lo que hay que decirle a los bogotanos es no seremos, y yo creo que en esto coincidimos con muchos en el sector alternativo, pero lo digo a título personal, aquí no puede haber una administración vengativa que llegue a rehacer todo y que llegue a desbaratar todo porque lo que está haciendo es dilapidar el patrimonio de los bogotanos. Yo estoy convencido que la mejor opción es el metro subterráneo, no solo por la calidad de transporte, porque además tendría la capacidad para transportar por lo menos en el eje oriental las 80.000 personas hora que se necesitan en las horas en el momento pico, sino es fundamental decirle a los bogotanos que no vamos a dilapidar su patrimonio y lo que esté en contratación ya, que esté adjudicado, pues tiene que dársele continuidad abriendo los espacios de participación ciudadana para que se haga lo que no hizo la administración actual y es que las obras respondan a lo que esperan los vecinos y las personas que viven en esta ciudad. Doctora Cristina, ¿tiene preguntas sobre transporte? Luis Ernesto y Jorge, cada 4 años uno oye propuestas de los candidatos y promesas de que van a solucionar el problema de la movilidad en Bogotá. Y lo que vemos los colombianos es que efectivamente no se soluciona. La pregunta es, ¿ustedes van a hacer más vías, puentes que realmente sirvan y construir verdaderas autopistas para que uno deje de llamar a una calle la autopista sur, por ejemplo? Yo preferiría, Cristina, Sí, la que doctora habláramos Cristina Plazas. de cómo desestimular el uso del carro particular. Lo más sencillo es decir, más autopistas, más avenidas, compren más carros, compren más motos. Eso es insostenible. Es que los actuales no caben. Los parámetros de las grandes ciudades del mundo hoy por hoy son desestimular el uso del automóvil. Por lo tanto, evitar que los automóviles entren al centro y por lo tanto no construir más autopistas. Eso es lo que están haciendo ahora las grandes ciudades de más de 8 millones de habitantes en el mundo, porque ese modelo colapsó. No estamos en los años 60 en Estados Unidos, donde construyan autopistas y vendan carros. Eso no funciona por el cambio climático, por la congestión y porque no están resolviendo el problema real del transporte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El transporte público, y el transporte público es el metro subterráneo, pero son también los cables aéreos. Fíjense ustedes lo que ha significado el cable aéreo de Ciudad Bolívar. 3.600 personas van y vienen cada hora en 163 cabinas sin que haya los problemas de Transmilenio. Ahí no lo empujan. Ahí se puede usted no ha ido, ¿cierto? Deberíamos ir a ver esa obra porque es el mejor sistema de transporte de cable aéreo de las Américas, incluso superamos a Canadá en ese tipo de transporte y a Bolivia. Hay que hacer 6 más. Hay que mantener el sistema de Transmilenio, sí, pero yo me pregunto, ustedes que conocen muy bien las otras latitudes del mundo, ¿por qué no usamos la vía férrea? Que poner en marcha y eso va a ser un tema que se va a ir desarrollando en la medida en que
la recta final de este gobierno nos indique qué es lo que va a dejar y qué es lo que nosotros podemos rescatar y hacer para bien de la ciudad. Luis. Cristina, hay que decir las verdades incómodas. Entonces me preguntas, ¿vamos a construir más vías? ¿Vamos a seguir construyendo autopistas y demás? Y yo te pregunto, haciendo eso durante los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? Y es una realidad que todos sentimos, pero que de pronto no dimensionamos. Lo estamos sintiendo los días a día en el trancón, respirando el aire contaminante, porque además un trancón no es simplemente que nos demoramos en llegar, es carros quemando combustible que estamos respirando todos. En Bogotá, hace 10 años la velocidad promedio era 32 kilómetros por hora. Hoy estamos en 22 kilómetros por hora después de sendas inversiones en infraestructura vial, porque el parque automotor ha crecido 3 veces. Pero además ha crecido en soluciones de movilidad individual, no en soluciones de transporte masivo. O sea, hoy tenemos la mitad de las personas en Bogotá que están movilizando en transporte público y la otra mitad soluciones individuales, desde caminar, bicicleta, motocicleta, que ya está explotando. Hay más de 430.000 motocicletas en Bogotá, porque la gente se está bajando del transporte público y está buscando alternativas. Entonces, haciendo más de lo mismo, ¿vamos a llegar más rápido al trabajo? ¿Vamos a volver más rápido a la casa para compartir con nuestros hijos? ¿Y vamos a respirar un mejor aire limpio? Yo diría claramente no. Entonces, prioridad absoluta, que haya una transición rápida en Bogotá hacia movilidad limpia. Eso quiere decir que haya un plan de trabajo concreto para una transformación del parque vehicular, sin que esto implique traumatismos, obviamente, porque finalmente es el capital de todos los capitalinos, hacia vehículos limpios con condiciones tributarias, con condiciones de beneficios en parqueo, con condiciones de beneficio en pico y placa para vehículos limpios. De igual forma, tenemos que premiar la multimodalidad, como mencionó Jorge. O sea, aquí hoy un montón de personas se están encontrando en la bicicleta, en la patineta incluso, que se está viendo hoy en Bogotá. Hay una serie de alternativas de movilidad para distancias cortas, están encontrando soluciones, pero no porque el distrito las facilite, sino porque simplemente cada uno encuentra su camino. Eso tiene que tener una dirección desde la ciudad, una coordinación para que mejore las condiciones de movilidad. Y finalmente, pues que el transporte público masivo sea 100% limpio. No podemos seguir teniendo buses a diésel y además tenemos que priorizar el metro, que es una solución que realmente responde a la capacidad de transporte público que requiere Bogotá. O sea, haríamos todo lo que el secretario de Movilidad Bocarejo pensaba hacer antes de que fuera secretario de Movilidad. Es que a eso voy. A eso va la siguiente pregunta. Profesor Quijano, esa es la siguiente pregunta. Sí, sabe que cuando uno escucha a los candidatos hemos tenido 2 tandas de debates aquí en la FM con los aspirantes a manejar un presupuesto de 22 billones, que es básicamente el promedio, se le puede subir un poco con endeudamiento, y uno escucha las mismas ideas de 12 años, 8 años, 4 años. ¿Sabe dónde salió la primera nota del metro de Bogotá? Salió el 1 de marzo de 1954. Es que todo el mundo habla de metro, Mire, Fernando. 1 de marzo de 1954. En la primera página de la República, que se estrenaba como periódico, o sea que va a cumplir 65 años en un mes. La noticia decía, listos estudios del subway para Bogotá. Y uno oye los candidatos y los aspirantes a manejar con las mismas ideas que tuvo Virgilio Barco, Julio César Sánchez, Samuel Moreno, Gustavo Petro, vienen hablando de las mismas cosas. Yo quisiera preguntarle, con la venia de Luis Carlos, realmente cuáles son sus ideas disruptivas. ¿Cómo llegar con unas ideas distintas y no repetir como unos loros lo que han repetido los candidatos y quienes han logrado ser alcaldes durante 65 años? Pues, Fernando, yo creo entonces, voy a repetir algo muy importante que le dije a Cristina, y es, la solución no es seguir construyendo vías para llenarlas de carros. Aquí, evidentemente, desincentivar el uso del vehículo particular, pero además una transición que es posible hoy, que no era posible hace 4 años porque la tecnología no permitía y no tenía unos costos aceptables, para que haya una transición de todo el parque automotor hacia vehículos limpios en Bogotá. Eso no lo venían diciendo desde los años 50, te lo puedo asegurar. Pero además, algo muy importante, Fernando, yo creo, y es la decisión individual. Lo que está claro es que el distrito pues puede proveer de vehículos, puede proveer de vehículos de Transmilenio, SITP, pero finalmente es el ciudadano el que todas las mañanas se levanta y dice, oye, hoy cómo me voy a ir, estoy cansado de estar apretado, estoy cansado de esperar tanto el bus. Entonces empiezan a tomar unas decisiones individuales, y una apuesta muy importante de la que yo
quiero hablar y que los bogotanos seamos conscientes es la cultura de la movilidad responde a decisiones de cada uno de nosotros. El señor que se compró una moto porque se cansó de Transmilenio tomó una decisión y está transformando la movilidad en Bogotá. Si tú hoy, Fernando, para venirte aquí a la FM dijiste yo hoy no me voy a ir en el carro particular, me voy a ir en bicicleta, tú estás tomando una decisión sobre cómo va a ser la movilidad en Bogotá. Y lo que tenemos que hacer es que realmente desde el distrito, pero especialmente desde los ciudadanos, desde unos ciudadanos que se activan, que toman conciencia que el problema de tráfico no es solo del distrito del alcalde, el problema de tráfico es para todos, que respetamos ese aire sucio y que estamos pasando la mitad de nuestra vida en un trancón. Ese problema lo tenemos que resolver también con el concurso de los ciudadanos. Cada ciudadano diciendo, bueno, hoy me bajo de la camioneta, hoy me bajo del carro, me monto en la bicicleta. Solo el 7% de los bogotanos son dueños de vehículo particular. Entonces, si ese 7% cambia el chip, seguramente le solucionamos la movilidad a todos los bogotanos. Pero especialmente, ¿qué podemos hacer para generar condiciones donde un ciudadano que está haciendo un trayecto corto, tú por ejemplo sales de aquí de la FM y tienes una cita en el Centro Internacional? Si te montas un carro particular o a un taxi incluso, pues eso va a demorar muchísimo, porque tiene que dar muchas vueltas. Existen hoy para trayectos cortos alternativas muy funcionales, las mismas patinetas que estás viendo, obviamente con condiciones de seguridad, una bicicleta, y eso depende de cada uno de los ciudadanos, pero con un distrito que oriente esa transformación cultural, y esa es una de las principales apuestas que tenemos en Activista. Jorge. ¿Y qué tal, Fernando, si habilitamos las vías férreas con estos tranvías que permitan ir hasta Zipaquirá, hasta Suacha y hasta Facatativá, como una solución que ya Medellín demostró que se puede hacer, que no es costosa, que es energía limpia y que transporta los pasajeros, especialmente estudiantes y trabajadores? ¿Usted sabe en qué se movilizan los estudiantes de la Universidad de La Sabana? En el tren de La Sabana. Hay que ver la cantidad de estudiantes. Es una cosa atípica, pero no es algo pensado y organizado, sino que el tren pasa y ellos van porque no hay otra opción. Sí. Hay que rescatar las vías férreas, primero. Segundo, hay que hacer 6 cables aéreos adicionales para sacar toda la gente que viene de los cerros al centro de la ciudad. Ya demostramos que se puede, lo proyectamos, Peñalosa lo construyó, hay que saludar como una gran obra para Bogotá. 3, hay que bajar las tarifas o hay que subsidiar las tarifas. Ustedes saben lo que está pasando hoy, por ejemplo, en París. Están estudiando el transporte público gratuito para desestimular el bendito uso del carro. Es decir, que si la gente va a salir en carro, le cueste, pero que tenga un servicio público aceptable. Pero si nosotros subimos las tarifas como acaban de subir las tarifas de Transmilenio, es muy difícil. Hay que saber lo que significa ganarse el salario mínimo y dedicar más del 35% de ese salario a pagar transporte Es que, Jorge, público. el subsidio de transporte de salario mínimo no alcanza para pagar No alcanza. 20 días, No alcanza. 20 días de Transmilenio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que volver al subsidio. Por ejemplo, a los estudiantes. Si le damos el subsidio a los estudiantes, presentan su carnet de la universidad y van en Transmilenio, con un descuento considerable. Eso es lo que hay que hacer, pero la irracionalidad nuestra de los gobernantes, como dice Fernando, año tras año nos lleva a repetir medidas que son fallidas. Jorge, ¿y cómo Yo lo pagamos? pregunto, ¿por qué Quito sí tiene metro? Sí. Yo estuve con el alcalde anterior en el proceso de estructuración de la licitación del metro de Quito. Trabajamos juntos, trajimos al alcalde, ellos ya van a inaugurar la primera línea y nosotros estamos todavía en la pelea. Tiene usted toda la razón, Lima también tiene una línea de metro, pero Panamá. ¿cómo lo pagamos si no se paga? ¿Cómo pagamos la construcción si no se paga Transmilenio y si no se pagan esos servicios? ¿Cómo financiamos la ciudad? Hay una ley que indica que los municipios y el Estado deben subsidiar las tarifas del transporte. O sea, no se puede pensar en un transporte que no tenga un subsidio. Pasa en todo el mundo. Solo aquí a un alcalde por bajar las tarifas y crear una obra valle lo destituye. Pero lo que está pasando en otras ciudades del país y del mundo es exactamente lo contrario. Por eso el Estado tiene que contribuir a bajar las tarifas como una manera de regular el transporte y asegurar que la gente tome el transporte público y no compre motos. Las motos, Bogotá se nos volvió como una de las ciudades de la costa. ¿Usted pondría impuestos para moto? Habría que establecer una forma de generar más cargas tributarias para quienes compran motos y Quitarles el carros, incentivo. pero hay que incentivar
las motos eléctricas, los carros eléctricos. ¿Se Eso pondría, falta también. Luis, impuestos para las motos? Déjame, sí, y definitivamente no. Hoy eso sería ir en contra de las personas que se bajaron del Transmilenio porque no les alcanzaba para el Transmilenio y porque es un mal sistema en términos de calidad y encontrar una solución en la moto que, como te decía, hoy Sí. tenemos 430.000 motos Sí. que están generando soluciones para familias y La creo que fórmula es desincentivar cargar eso es una más, pues, bajar las equivocación. motos, pero bajar las tarifas. Pero del yo combustible. definitivamente, y además no estoy de acuerdo con la medida de seguridad de prohibir el parrillero, porque existen mil Ya- opciones ya- de ya- seguridad ya vamos y lo a que hablar estamos de haciendo es desmontar, digamos, a una persona que pronto está llevando a su compañera al trabajo en una moto y están encontrando una solución de movilidad que no podemos atacar. Yo soy motociclista y lo reivindico, pero, Sí. No, pero hay una- permítame un momentico, ya vamos a hablar de esos dos temas. Que aquí cada media hora me toca hacer titulares. Los titulares cada media hora en la FM en instantes. Continuamos con el debate con Luis Ernesto Gómez y Jorge Rojas sobre Bogotá. En la FM, todos los candidatos para que usted tome la mejor decisión. En 3 años, la alcaldía de Bogotá ha plantado más de 240.000 árboles por toda la ciudad y seguirá plantando. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Hoy es martes 5 de febrero en Colombia, ya son las 8:32 minutos. Aquí están los titulares en la FM. Linas Linkevicius, canciller de Lituania, aseguró en la FM que su país reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela para que acepte la responsabilidad de organizar unas elecciones lo más pronto posible. Because we believe in the democratic process in Venezuela, we are not going to interfere in the domestic affairs. It's up to Venezuelan people, but we believe they really have a right to free choice, and we understand that what happened in Venezuela, it was really a very tense situation. El comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro, habló en la FM y reconoció la presencia del ELN en Venezuela. En el nororiente del país, en la serranía del Perijá, allá permanecen en Venezuela los bandidos del Frente de Guerra Norte. Lo mismo en el Catatumbo, el tránsito a Venezuela es recurrente, y ahora allá en el sector de la Orinoquía y en Arauca también es recurrente, eso es una realidad. En diálogo con la FM, Ramón Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Víctimas, aseguró que el gobierno analiza el mecanismo de reparación para las víctimas del atentado con carro bomba en Bogotá. Explicó cómo será el pago a los cadetes que resultaron muertos a sus familias. Por la felicitación que reciben estas familias va el reconocimiento de hasta 40 salarios mínimos que establece la ley 1438. Nosotros, ajeno a que de pronto vayan a recibir un tema de un seguro que de pronto tenían los cadetes, allí lo que nosotros hacemos es en el marco de la ley hacer el reconocimiento de hasta los 40 salarios mínimos. 8:34 noticias internacionales con una corte de El Salvador que solicitó a la Interpol que emita una orden para capturar al expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua para que comparezca en un proceso penal por supuestamente pagar sobornos al exfiscal Luis Martínez. David Mearns, jefe del equipo privado de búsqueda submarina que encontró en el fondo del Canal de la Mancha el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, pidió que se saquen los restos, aunque el costo sea elevado. Todas las noticias en la FM. ¿Que cortar árboles no tiene justificación? Carreta. Cuando un árbol está en peligro de caer y genera amenaza para las personas, lo más responsable es cortarlo. ¿Que están deforestando Bogotá? Carreta. Por cada árbol talado se han plantado 8 nuevos. En total van más de 240.000 en toda la ciudad. ¿Que esta administración no protege los árboles? Carreta. El distrito recupera y planta árboles resistentes a la contaminación, como el nogal, el cedro, el roble y el guayacán. Bogotá sin carreta. Alcaldía de Bogotá. La FM con Luis Carlos Vélez. En la FM, todos los candidatos para que usted tome la mejor decisión. Una primera mirada a la alcaldía de Bogotá. Numeral Bogotá Debate FM. 8 de la mañana, 35 minutos. Entramos a la segunda parte y parte final de nuestro debate sobre Bogotá, el segundo debate de nuestra capital, con Luis Ernesto Gómez y Jorge Rojas. Azuri Chamá tiene pregunta. Muy buenos días para ambos. ¿Cómo van a lidiar ustedes con una sombra que es muy real, la de la izquierda un poco desacreditada o muy desacreditada en Bogotá?
Esto definitivamente hará presencia en sus campañas y me gustaría saber cómo van a jugar con ello. ¿Quién quiere que responda primero, Azuri? Usted es el candidato de la Colombia. Muchas gracias. Pues cuando vine la primera vez aquí estuvimos hablando de los gobiernos de izquierda. Qué buen trabajo el que se hizo, Azuri. Logramos superar tanta pobreza multidimensional e incluir tantas personas y bajar la inseguridad, que me parece que hay que revisar esos planes. Seguramente que no hay que repetir lo mismo. Yo creo que Bogotá no está ahora para un debate entre izquierda y derecha. Bogotá está para revivir lo que tiene que hacer en su territorio y con la gente. Es un tema de vida. Por eso la idea de Bogotá Viva está pensada con la gente. Yo le voy a poner un ejemplo que me parece que podría ser contundente. Nosotros tenemos en este momento 960.000 personas mayores de 65 años ya, que se nos envejecieron. Hay menos niños, Cristina lo sabe, y más viejos. De esos 960.000, alrededor de 840.000 no tienen pensión y no tienen ingresos. Hemos logrado subsidiar mínimamente unos 160.000. ¿Qué hacemos con esas personas? Tienen derecho a una vejez digna, tienen derecho a un envejecimiento con derechos. ¿Bogotá puede hacerlo o queremos que se multipliquen los viejos en las calles como está ocurriendo en este momento? Tenemos que atender a los jóvenes. Aquí se habla de la inseguridad y uno revisa las estadísticas y la mayor parte de los delitos en Bogotá los cometen personas entre 14 y 28 años. Y uno pregunta, ¿y por qué? Se inscribieron 71.000 personas a la Universidad Nacional este año, el año pasado, de las cuales 51.000 eran bachilleres de Bogotá. La universidad recibió 2.700. Se inscribieron 20.000 para la Universidad Distrital, entraron 3.000. ¿A dónde van a ir 60.000 jóvenes bachilleres en Bogotá que querían estudiar? No hay universidad pública para ellos. Tenemos que hacerlo. O sea, volver a pensar en el ser humano como centro de la política pública en el marco de una concepción más integral de vida que tenemos que desarrollar. No es un problema de derecha o de izquierda. El metro lo necesita toda la ciudad. El aire que respiramos es igual en el norte y en el sur. Lo que pasa es que estamos segregando cada vez más esta sociedad. Yo estoy proponiendo algo que es muy elemental. Si uno mira los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, tenemos una hoja de ruta para Bogotá hasta el 2030, que son las ciudades que tienen que responderle a esos objetivos. Es Bogotá y tiene que responder por eso. Así que yo estoy haciendo una convocatoria ciudadana en esa dirección, para que haya una ciudad viva, una ciudad innovadora, productiva, incluyente, una ciudad que transforme, que reconozca la diversidad territorial y poblacional y que sea amable, porque finalmente lo que uno quiere es un buen vivir, que es lo que no tenemos por ahora en Bogotá y de lo cual no hay que responsabilizar a nadie en particular, pero sí a todos los bogotanos que tenemos que cambiar. Luis Ernesto. Azuri, yo te voy a responder de la siguiente manera. Yo creo que las personas cuando van espichadas en el Transmilenio no van pensando en Marx o en Milton Friedman, o cuando están teniendo un problema de acceso a oportunidades no están pensando en términos ideológicos, pero desafortunadamente, desafortunadamente aquí hemos tenido, y también lo digo con el mayor respeto, hemos tenido también de parte de las comunicadores una idea de que estamos agrupados por izquierda y derecha, la sola manera como se gestó este debate. Yo, por ejemplo, escuché con mucha atención el debate de la semana pasada y encuentro coincidencias en temas que están planteando. Creo que todos, y me alegra, todos tienen claro que hoy uno de los grandes desafíos que tenemos es el medio ambiente y cómo vamos a estructurar una ciudad en torno al medio ambiente. Hace 4 años no era la discusión. Yo creo que, por ejemplo, una idea que le escuché a uno de los candidatos en torno a lograr que Bogotá se descentralice, es decir, que tengamos oferta cultural, educativa y de oportunidades de ingresos en las distintas localidades. En eso, donde haya coincidencias, tenemos que coincidir y tenemos que reivindicar que la inteligencia para sacar a Bogotá es colectiva. Y te voy a decir, yo creo que hoy los debates no es tanto entre izquierda y derecha, sino es si vamos a seguir midiendo calidad de vida en términos de metros cúbicos de cemento, de infraestructura o de cómo estamos viviendo los ciudadanos. Hace algunos años, en la administración de la que hizo parte Jorge, el grueso del presupuesto se estaba destinando a la gente. Educación, salud e integración social, que fue la cartera que dirigió Jorge. El 65% del presupuesto de 2012 de Bogotá estaba destinado a las personas.
El año pasado solo el 35% estaba dedicado, digamos, a las personas y el grueso estaba destinado a infraestructura pública. Importantísima la infraestructura, sin duda. Pero en Bogotá, para vivir mejor, necesitamos pensar calidad de vida más allá de metros cúbicos de cemento. Tenemos que volver a invertir en la gente, es decir, en educación, en condiciones, también para que se viva mejor en términos de oferta de servicios de salud, oferta de integración social al sector productivo y más con los desafíos que tenemos con la fuerte inmigración de venezolanos que están llegando, unos a demandar muchísimos de los servicios de la ciudad. 8 de la mañana, 42 minutos. A ver, Paola, usted tiene un segmento que lo hicimos en el debate anterior, pero que lo vamos a hacer en esta oportunidad también. Sí, Luis Carlos, mire, es una serie de preguntas rápidas para respuestas rápidas y es de conocimiento de la ciudad. Son preguntas que pueden parecer sencillas, pero que me dirán qué tanto ustedes conocen de Bogotá. Ahora, Vamos a, señor. Responde uno, responde el otro, usted dice si está bien o está mal, Claro, ¿no? por supuesto. Y los va rotando, ¿no? Sí, primero, pues como usted me diga. No, usted escoge y después lo rota y él lo va rotando y me va diciendo. Pero entonces la idea es que respondan con una rápidamente, ¿cierto? La pregunta que usted les hace para saber si conocen o no conocen, pues, de la ciudad de la que están hablando. Bien, Paola, a ver, adelante. Primera pregunta. ¿Cuál es el único humedal de Bogotá que tiene mirador de aves? ¿Quién le responde primero? Ok. El humedal el humedal de Suba, Juan Amarillo. Juan Amarillo, de acuerdo. No, señor. Santa María del Lago. Juan Amarillo también tiene. Pero también tiene. Yo creo que hay. Entonces Déjame decirte una cosa. En Bogotá, ¿no? mira, en Bogotá hay 15 humedales reconocidos y 19 que no están reconocidos, pero que sí consideran los ambientalistas que son de importancia estratégica. Y en esos, te corrijo, hay bastantes miradores de Pues aves. entonces yo quiero que la alcaldía actual cambie todo lo que tiene No, en sus la páginas de próxima, internet. porque seguro no- la vamos a corregir. Porque no lo tienen, entonces. Yo lo haría de con otra eso. manera. Te La invito próxima a avistar administración la corrige. aves en el humedal Ustedes Juan han estado Amarillo. en Santa María del Lago. Y en Vamos Torca, a los en dos. donde quieren construir en la reserva Vanderhamen, ahí hay un humedal y también hay avistamiento de La aves. culpa la tiene Peñalosa. Bien, perfecto. No, no es la culpa de Peñalosa. Veamos todas las La aves. también página, pues, Peñalosa. esa que tienen ahí. Segunda pregunta y la contesta primero Luis Ernesto Gómez. Bien. ¿Qué es el Centro Especializado Bosconia y dónde queda? Es un centro para adolescentes del sistema penal. Lo administra el ICBF y está en la localidad de Puente Aranda. A ver, don Jorge. El Centro Bosconia es un centro adscrito al gobierno nacional que tiene que ver con adolescentes. ¿Y dónde queda? No lo sé. Bueno, lo contestó Santa muy Fe. bien. ¿Santa Fe? ¿En Santa Fe? Bien. Listo, tercera pregunta. No en Pentaranda, sino en Santa Fe. Hay un centro cultural en Bogotá que por tradición abre el último viernes de cada mes todas las noches. No es un horario usual, pero lo hace solo el último viernes de cada mes en las noches. ¿Cuál es el centro cultural? ¿Quién le responde primero? Doctor Rojo. Doctor Rojas, sí. Teatro Jorge Luis Gaitán. A ver, Luis. Pues les voy a confesar, yo estudié varios quizzes de la alcaldía de Bogotá, preguntas curiosas también porque hay unos, aparte del conocimiento estructural de la ciudad, y ese no me lo encontré en ningún quiz, una buena pregunta y me comprometo a estar más preparado en los quizzes, pero estamos bien preparados. El para la Jardín gente completa. Botánico. Su horario habitual no es en las noches, pero lo abren el último viernes de cada mes en horario Pero nocturno. era una pregunta. Sí, es que, picante, a ver, bueno, pues, bueno. de eso se trata, de eso No, se trata. Yo me puse a Sí, pensar porque es incluso en que- Cuadrapiche, estaba pensando en un rumbeadero que... No, pues es que lo abren todos los Lo viernes. peor es Ah, que no, yo no, estuve con el director del Jardín Botánico implementando esa iniciativa y se me olvidó. Así pasa. A ver. ¿En dónde? Esta la pregunta la contesta primero el doctor Gómez. Sí, ¿En señor. dónde nace el río Bogotá? El río Bogotá nace en Villapinzón, en el páramo de Guacheneque, y desemboca lamentablemente muy contaminado en Girardot, en el río Magdalena. ¿De acuerdo? Nos pusimos de acuerdo los dos. Eso estábamos Perfecto. preparados juntos con Jorge para Sí, esa pregunta. ambos contestaron bien. ¿Y desde cuándo Bogotá es considerado distrito capital? ¿Quién empieza primero, Jorge? Jorge, claro. Sí, Jorge. El Distrito Capital es una propuesta de reforma constitucional que hace parte del gobierno de Virgilio Barco Vargas. Pero deme una fecha, por favor. ¿Año? Un año. Virgilio Barco Vargas, 1986. Más o menos. Es distrito capital desde la Constitución de 1991. Sí, señor, desde el 91. Muy bien, 8 de la mañana, 45 minutos. No, los dos están armados y conocen perfectamente. Es que esas No, preguntas de armados Paola no no, la quisiera. Y con esa profesora. Armados eso con sí es respuestas, muy- por supuesto. Ahora, Paola es- de doble sentido. preguntas Con de regla y Paola todo. son- 8 de la mañana, 46 minutos. William tiene pregunta. ¿Qué van a hacer con el pico y placa? ¿Qué debe pasar con el pico y placa? Comienzo por el doctor Gómez. Pues yo creo que hoy el pico y placa desafió justamente su intención inicial y es que
Repito, en Bogotá el 7%, 7,3% de los bogotanos son propietarios de un vehículo particular, de un carro. Y muchos han encontrado como una alternativa o comprar un segundo vehículo, lo que hace que tengamos vehículos incluso viejos que son más contaminantes todavía en el parque automotor, que podrían haber sido renovados. Y también estamos teniendo un problema, y es que incluso en los horarios de pico y placa se vive la congestión más fuerte en Bogotá, de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana y de 3 de la tarde a 7 y media de la tarde. Por eso yo creo que sin duda el pico y placa es una medida que no se puede desmontar, pero que hoy no está respondiendo a las necesidades, especialmente de zonas de alto tráfico. Las dinámicas de cobros por congestión han funcionado en muchas ciudades. Eso hay que revisarlo como una posibilidad para Bogotá. O sea, como poner peajes internamente en Bogotá. Sí, eso es una posibilidad que ha funcionado en varias ciudades y que hay que revisar. Sé que tuvo bastantes detractores, pero lo que tenemos que decir es: una ciudad debe pensar en el grueso de sus habitantes, y el grueso de sus habitantes hoy no tienen en la solución de vehículo particular la solución de movilidad. Hay muchas alternativas y a ellos les tenemos que dar prioridad. Doctor Rojas. Pico y placa es consecuencia de un desastre en el manejo del modelo de transporte público y privado en Bogotá. Lamentablemente hay que mantenerlo mientras se cambia ese modelo y se le da prioridad al transporte público y a otras formas de transporte. Ahora que Paola estaba haciendo preguntas, me estaba acordando cuántos viajes se hacen en Bogotá cada día. 13 millones de viajes. 13 millones de viajes. Y la mayoría es a pie. Y eso significa que habría que ir en pie, en bicicleta, y el transporte público es cada vez menos y el transporte particular es cada vez más. Eso es un desastre para la ciudad y habrá que revisarlo a fondo. 8 de la mañana, 48 minutos. Andrea Bernal. ¿Qué ideas novedosas llevan ustedes a la alcaldía? ¿Qué puede hacer Bogotá diferente a otras grandes capitales de América Latina? Porque entonces nos enfrascamos en el tema de seguridad, del metro, pero cuando uno dice, ¿por qué Bogotá puede que esté quedado frente a otras capitales en América Latina? ¿Con qué cosa novedosa llegarían ustedes como alcaldes? Jorge. Nosotros tenemos en Bogotá un potencial de turismo y de cultura y de innovación tecnológica que hay que ampliar, profundizar y potenciar, porque esa es como una característica de Bogotá. Antes le decían que la Atenas sudamericana, pero más que eso es proyectar esa visión de cultura que además es una visión de identidad de la ciudad. Tenemos otro potencial, la juventud, que tenemos que reconfigurar en el espacio y en sus derechos, porque eso nos da una posibilidad en el arte, en el deporte y en la cultura, y lamentablemente estamos arrinconando los jóvenes. Y tenemos un potencial ambiental. Yo sí quisiera que nos fuéramos a avistar aves a los humedales, que pudiéramos repensarnos el páramo del Sumapaz, que es el más grande del mundo, como un potencial que además significa aire y agua para Bogotá. Eso es una particularidad que no tiene ninguna otra ciudad del mundo. Es el páramo que poco reconocemos y con el que poco nos identificamos. Luis Ernesto. Andrea, Bogotá es una ciudad predominantemente de clase media. Ha crecido, digamos, han crecido los estratos 2, 3 y 4 de manera muy importante en los últimos años, y con ellos ha crecido también el nivel de escolaridad y educación de las nuevas generaciones de bogotanos. Hoy tienes que en la clase media prácticamente la mitad tienen algún tipo de educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, y esos jóvenes hoy no tienen oportunidades en Bogotá. Tenemos 1 de cada 2 jóvenes en Bogotá desempleado, y eso es porque la oferta es una ciudad de servicios, es una ciudad que está generando casi el 80% de las oportunidades de trabajo en distintos temas de servicios, de turismo, de servicios comunitarios, de servicios financieros, y por eso tenemos que concentrarnos en ese potencial productivo de Bogotá desde los de servicios, desde una juventud y unas nuevas generaciones muy bien preparadas, que debemos preparar es para los desafíos del siglo XXI y desafíos globales. Hoy el 34% del PIB de Bogotá son servicios financieros, pero genera muy poco empleo.
podemos tener, y eso depende no solo de grandes empresarios, sino también de una orientación de un Estado desarrollista que contribuya a que Bogotá se convierta, realmente haga una transición hacia la cuarta revolución industrial, como lo han hecho muchos países que de manera deliberada y sus ciudades orientan y generan condiciones de capital semilla, de condiciones educativas y de formación para que la ciudad esté preparada para esa transformación, y de servicios financieros. Por ejemplo, en Activista hay un empresario muy exitoso de tecnología, una plataforma que se llama Platzi, es una plataforma de educación continua, y arrancó, es un egresado, ni siquiera terminó la Universidad Nacional, un tipo con muchas inquietudes, no tuvo, digamos, la orientación ni el apoyo estatal, pero salió adelante y hoy tiene una de las empresas más exitosas en la región para educación continua por internet. Necesitamos muchos Platzi, necesitamos muchas ofertas que permitan que jóvenes estén siendo innovadores y de punta en Bogotá. Y algo que es central: no vamos a vivir mejor en Bogotá simplemente porque el alcalde es muy inteligente, muy preparado, muy capaz, o porque los concejales son muy capaces y sacan muy buenos acuerdos o muy buenas normas. En la ciudad solo vamos a poder vivir mejor si en Bogotá tenemos un movimiento cultural. Yo digo con toda la claridad, Bogotá no necesita tantos movimientos políticos, necesita un movimiento cultural que logre que entre todos los bogotanos nos pongamos de acuerdo sobre cómo podemos consumir de manera responsable, cómo vamos a disponer de los residuos y cuánto vamos a botar a la caneca y cómo reciclamos, sobre cómo nos vamos a movilizar, Fernando, sobre cómo vamos a estar educando a nuestros hijos, sobre cómo vamos a participar en las soluciones de ciudad. Es un movimiento cultural y eso es lo que va a ser realmente innovador desde mi alcaldía y desde el movimiento. 8 de la mañana, 52 minutos. Quiero terminar haciéndoles esta pregunta. Y voy a empezar con Luis Ernesto. ¿Qué es lo que más le admira a Jorge Rojas, candidato independiente por la Colombia Humana? ¿Qué le gustaría tener de él que usted de pronto no tiene? Yo tengo muchas coincidencias con Jorge, debo decirlo, y por eso también creo que este sector debe, antes que egos, debe defender sus causas comunes, y por eso debemos buscar una convergencia con Antonio Navarro. Lástima que no esté aquí Antonio, con Claudia si decide finalmente participar de la contienda de la alcaldía, con Celio Nieves, y debemos buscar una convergencia de los sectores alternativos, porque hay coincidencias, independientemente de diferencias y matices y ambiciones personales, hay coincidencias, y lo responsable es encontrar un camino de convergencia por Bogotá. A Jorge le admiro su coherencia, es un hombre que a lo largo de su vida pública ha defendido unas causas con absoluta coherencia, no con oportunismo ni viendo dónde se acomoda, como desafortunadamente hacen muchos integrantes de la política tradicional, y eso se lo admiro y se lo respeto. 8:53, a Jorge, ¿qué le admira? ¿Qué no tiene usted que tiene Luis Ernesto? La juventud. Él es un hombre joven con claridad y capacidad para hacer mucho en la función pública, en el servicio público. Es un hombre muy bien preparado, que ha tenido creatividad en este proceso político en el que él ha estado trabajando. Nos encontramos en la campaña presidencial del 2014 y nos encontramos en el ejercicio de gobierno, él como viceministro y él como funcionario del gobierno para los temas de juventud y yo como secretario de integración, y de verdad le deseo lo mejor porque es un gran liderazgo para Bogotá. Yo quiero dar las gracias a Jorge y también decirle que te deseo lo mejor en esta contienda y que lo más importante es que a Bogotá le vaya mejor y a los bogotanos. Yo le puedo hacer una preguntita a Fernando. Sí, claro. Estoy ya cogido de tiempo, pero una cosa chiquita. ¿Por qué el DANE no volvió a publicar cifras sobre pobreza multidimensional en Bogotá? Hoy la está cambiando, y la está regionalizando. Mire, lo primero que hicieron fueron cambiar la forma de medición de la canasta. Hoy dan dos noticias importantes: la inflación de febrero, dos, cómo hacer la nueva canasta familiar y avanzar en el tema de la pobreza multidimensional, que a propósito, Cristina, es el tema neurálgico del Plan Nacional de Desarrollo. 8:55, a los dos les agradezco muchísimo por haber tenido el tiempo de venir acá a hablarle a los bogotanos sobre sus exposiciones de ciudad, y seguramente vamos a tener una oportunidad de encontrarnos con los otros candidatos, a los dos por su caballerosidad, inteligencia y claridad. Gracias por su tiempo hoy. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Luis Ernesto, mucha suerte. Muchas gracias también. Muy amable. Carlos, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. 8:55, ahora las noticias locales. Regresamos en instantes con más aquí en la FM. Una primera mirada a la alcaldía de Bogotá. Numeral Bogotá Debate FM.
Con Apple Music y Davivienda, acceda a la música del mundo. Reciba 5 meses gratis con sus tarjetas de crédito Davivienda. Son más de 50 millones de canciones para disfrutar. Adquiera su código en www.musicadavivienda.com, disponible en iOS y Android. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Debo confesarlo,